El líder religioso Thomas Monson alguna vez escribió que la fe y la duda no pueden existir en la misma mente al mismo tiempo, ya que una desplazará a la otra. Comenzamos de esta manera Mensaje Celestial, y es mi deseo de que el Padre Celestial te colme de sus bendiciones, que la compañía de Jesús pueda ser una delicia para ti y que la presencia poderosa de su Santo Espíritu pueda gobernar tu mente y tu corazón. Y seguimos meditando en las enseñanzas de Jesús. En esta ocasión, en esta semana nos hemos enfocado en la fe, esa fe que todo hijo de Dios debe poseer para que su experiencia espiritual sea una experiencia de bendición, sea un caminar con Jesús, pero con confianza, con seguridad, con la convicción de que el Dios del cielo estará obrando conforme a su voluntad, pero también con todo poder. Y esa fe que tiene origen celestial, ese regalo, ese don de Dios, que lo podemos obtener por medio de Cristo, tiene que crecer en nosotros, tiene que gobernar la fe en nuestra mente, nos tiene que impulsar en nuestras acciones y decisiones conforme a la voluntad de Dios. Aunque en ocasiones nuestra fe decae, nuestra confianza en Dios se debilita, y en vez de tener una fe convincente y segura, la duda se apodera de nuestra mente y predomina. A veces por temor, por inseguridad, dudamos y no avanzamos por fe. Quizás por un alejamiento de la palabra de Dios, hemos empezado a desconfiar de sus promesas y de esa manera terminamos en una vida espiritual indecisa, vacilante, donde predomina la duda y falta la fe. En el capítulo 14 del Evangelio de Mateo hay una historia allí, Jesús caminando sobre las aguas, yendo hacia sus discípulos que estaban en la barca. Los discípulos al verlo pensaban que era un fantasma, pero Jesús les dice, yo soy, no temáis. Entonces en el verso 28 dice que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua, yendo hacia Jesús. Pero en algún momento tuvo miedo por el viento, por la tormenta. Empezó a hundirse y se ahogaba. Y gritó diciendo, Señor, sálvame. Y se nos dice en el verso 31 que al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí nosotros podemos ver a Pedro que pasó de tener fe, de creer de que Jesús podía hacerlo caminar sobre las aguas, a tener temor y desconfianza, y de esa manera se apoderó de él la duda, desplazando la fe. Y Jesús claramente le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí vemos que la duda es enemiga de la fe. También en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 21, hay otra historia. Allí Jesús maldice una higuera que no daba frutos, versículos 18 al 22. Y los discípulos se asombraron de esto que había hecho Jesús solamente con su palabra. Y Jesús les dice en el verso 21, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y aquí nuevamente Jesús pone en contraste la fe con la duda. Si ustedes piden con fe, pero sin dudar, entonces será hecho. Y en este momento quiero preguntarte a ti, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿qué es lo que predomina en tu vida, en tu mente? ¿La duda o la fe? ¿Tú te acercas al trono de Dios con confianza, con seguridad, con una fe inquebrantable? Si aún tienes dudas, quiero dejarte de parte de Dios un mensaje que está allí en la carta de Santiago capítulo 1, verso 6. Para ti y para todo aquel que presente sus peticiones delante de Dios, el apóstol dice, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar que son agitadas por el viento. Que sea esa tu experiencia, que tu fe predomine y que la duda desaparezca.